Don Fernando Sertuche Muñoz fue uno de los 6 consejeros ciudadanos del IFE, designado por el consenso de todas las fuerzas políticas en el año en que la violencia política irrumpió en México y amenazó nuestra convivencia. Su trayectoria profesional e integridad personal nutrieron la conducción de la organización de los comicios de 1994, que siguen siendo un referente por haber logrado la mayor participación ciudadana de la historia. Como se sabe, también fue el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, que organizó las elecciones de donde ocurrió la primera alternancia en la presidencia en el año 2000. Fue la cabeza de la estructura ejecutiva del Instituto Federal Electoral también en 2003, año de elecciones, y a la vez cuando la autoridad electoral hubo de mostrar músculo como serio árbitro fiscalizador en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox. Don Fernando, como se referían a él colaboradores y funcionarios del IFE, era un hombre de figura, de palabra y de tratos siempre elegantes, cordiales. En la mesa del Consejo General desarrolló una cualidad indispensable en un buen secretario ejecutivo: la paciencia, no del santo, sino del sabio con años de experiencia y sapiencia a cuestas. No se inmutaba ante expresiones a veces incorrectas o salidas de tono de representantes o incluso de consejeros electorales. Don Fernando, siempre sereno, derrotaba a los de las malas formas con su inagotable cordialidad. Fernando Sertuche Muñoz tuvo una amplia trayectoria en el sector público. Contribuyó a edificar instituciones para la justicia laboral y la protección social, es decir, se comprometió con lo que más nos ha acercado a la pretensión de construir un estado de bienestar no clientelar, y después al servicio del IFE como consejero ciudadano y como secretario ejecutivo ejemplar, puso su energía y conocimiento al servicio de la democratización del Estado mexicano. Quiero decir que, aunque menos sabido públicamente, Fernando Sertuche siempre estuvo familiarizado con las letras y la cultura, como buen hijo de la tradición ilustrada y de la letra impresa. Como alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, fue de los impulsores de la revista Medio Siglo, que crearan en 1953 Carlos Fuentes y Porfirio Muñoz Ledo. En la primera entrega de la segunda época de esa revista, dedicada al derecho, pero que incluía una sección dedicada a la cultura en lo general y a la literatura en particular, el comité directivo de Medio Siglo estaba integrado nada más y nada menos que por Ángel Bonifaz, Sergio García Ramírez, José González Avelar, Carlos Monsiváis, Martín Reyes Baizade, Enrique Soto Hernández y como secretario ejecutivo Lauro Fernando Sertuche, como entonces se firmaba. Don Fernando siempre estuvo cerca de la cultura y de las letras. Fue autor de textos en los que aborda temas sobre la Revolución Mexicana, como los principales protagonistas de la Revolución en 1987 y Ricardo Flores Magón, El sueño alternativo de 1995. Escribió un libro biográfico sobre Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, en 2017. También escribió una historia del Instituto Mexicano del Seguro Social, los primeros años, 1943-44. Ya retirado del servicio público, don Fernando retomó su vocación como editor de libros y entre sus creaciones nos dejó una emblemática para esta institución, el Instituto Federal Electoral, Presencia y Legado, que para nuestra fortuna coordinó en 2016. Quiero citar algunas palabras que dijo don Fernando en esta sala cuando se despidió como secretario ejecutivo. Decía: debo decir antes de despedirme que mi estancia aquí ha sido muy grata y moralmente plena. Me dio la oportunidad de ser testigo desde un mirador privilegiado de la transformación política más importante que ha experimentado nuestro país desde la década de los 70. En las calles de México, en sus hogares, sus centros de trabajo, en las plazas públicas y en torno de esta misma mesa, mujeres y hombres defendieron derechos civiles y políticos que permitieron iniciar el proceso de democratización que hoy vivimos. Ha sido un movimiento de masas también este.
A diferencia del revolucionario de principios del siglo anterior, el cambio del sistema político se ha dado en mayor medida mediante cauces institucionales que han sido construidos y más aún respetados. Hoy es tiempo logrado de alternancia en el Poder Ejecutivo, de pluralidad en el Congreso y de gobiernos segmentados. La libertad de expresión y la tolerancia han dejado de ser referentes discursivos para convertirse en prácticas comunes que a nadie sorprenden y son ejercidas con naturalidad. Se dirigió también a los trabajadores del IFE. A todos ustedes, compañeros trabajadores del Instituto Federal Electoral, expreso sinceramente que por sus certidumbres aprendí, comprendí y asumí la complejidad de la institución, cumplí e hice vivir las normas legales y reglamentarias, atendí los desafíos cotidianos, ambicioné ser como ustedes y volverme merecedor de sus valores. Por todo ello, concluyó, me llevo para el resto de la vida su presencia intacta. Lo que nos queda a colaboradores y trabajadores de ese IFE, de este INE, querido y respetado don Fernando, son su legado, su enseñanza, su ejemplo de honor y respetabilidad. Don Fernando era un profundo, entusiasta conocedor de la obra de Jorge Luis Borges, y Borges escribió: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho, el tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El fuego de la vida de Fernando Certuche queda encendido en su legado, en su obra, en sus enseñanzas, y ese fuego nos reconforta, nos da calor y nos alumbra. Muchas gracias, descanse en paz.